Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:10 de la mañana. Comenzamos nuestro programa hoy en compañía de Carlos Villarreal. Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Y en ausencia de nuestra compañera Mávila Huertas, a la que echaremos de menos, esperando verla cuanto antes con nosotros. El día de hoy, naturalmente, tendremos que hacernos eco de la sesión en el Parlamento de ayer. Hay todavía un pleno hoy viernes y otro mañana, pero el día de ayer debía verse, Carlos, una ley muy importante, porque es una ley que debía impedir que criminales, que narcotraficantes, que corruptos, que asesinos de policías puedan ser candidatos a los cargos electivos en nuestro país, incluida la presidencia de la República. Pues bien, esta ley no pudo ser aprobada en vista de que cayó en un contexto de idas y venidas que Alejandro Muñante ha calificado como pantomima. Y la expresión en realidad es débil. La realidad es que no nos hemos dotado de una protección que impida que los partidos políticos caigan en manos de organizaciones criminales. Ese es un tema pendiente en nuestro país y la sesión de ayer ha sido emblemática de todo lo mal que puede suceder en el Congreso. Así es, lamentable que no se haya podido llegar a un consenso, Fernando, que se quitaban delitos, se sumaban otros, se volvían a reponer. Los de la izquierda manifestaban pues de que el último texto sustitutorio de alguna manera podía permitir la postulación de determinados líderes políticos, en el caso de Alberto Fujimori, etcétera, etcétera. Pero nuevamente vuelve a cuarto intermedio, ha estado así hace buen tiempo, ¿no? Y lo que pasa ahora es que no se llega a un acuerdo. Es lamentable, la verdad, lo que pasó ayer en el Parlamento Nacional, Fernando. Nos vamos por lo pronto a Ginebra, que es la segunda sede de la ONU, en donde tienen su local, su sede, varias de las agencias de la ONU, y donde se halla el canciller peruano Javier González Olaechea, que ha mantenido una serie de reuniones ahí, que ha participado en uno de los paneles, y queremos saber qué es lo que ha conversado él en particular con los dirigentes de la UNCTAD, que es la agencia fundada en los años 60 por las Naciones Unidas para promover el comercio y el desarrollo. Canciller González Olaechea, muy buenas tardes para usted. Son las 3:12 ya en Suiza, las 8:12 en el Perú. Buenas tardes para usted, canciller. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo está, canciller? Buenas tardes. Bien, bien. Ayer el Perú participó en dos instancias. En primer lugar, con motivo de los 60 años de la UNCTAD, que es un organismo que ha recobrado mucha fuerza en los últimos años, y allí pudimos exponer la visión que prospera en el país respecto a los cambios y cómo mejor aprovechar las nuevas tecnologías. En adición, ahora nos enteramos que estas participaciones, la del Perú y de otros países, fueron vistas por más de 11 millones de personas a través del canal de Naciones Unidas. En la reunión sostenida con la directora ejecutiva de la UNCTAD, ahora en la mañana, hace pocas horas, hemos acordado fortalecer unos programas de cooperación existentes que están en marcha inicial, por así decirlo, en el Perú, y enfocarnos a nuevos programas de cooperación. ¿Puede darnos detalles, por favor, canciller, sobre esos programas? Sí, hay dos programas básicamente orientados a empoderar a las mujeres en el mundo empresarial, en las pymes y en el comercio, fundamentalmente. Empoderamiento de mujeres, ok. También tuvimos la oportunidad ayer de firmar, después de largos años de negociaciones, más de 25 años, el acuerdo con la Agencia de Propiedad Intelectual de Naciones Unidas sobre la propiedad intelectual, que tras 25 años de negociaciones de distintas partes, al suscribirlo nos pone en una mejor condición para proteger nuestra biodiversidad, la identidad genética de muchas de nuestras, de nuestros bienes,
también el patrimonio cultural histórico y las culturas ancestrales. Este es un acuerdo que para la OMPI, esas son las siglas, es realmente trascendente para el mundo en general. Este acuerdo que está siendo suscrito lentamente pero progresivamente por varios países, ya lleva como unos 30 y tantos, 40 países, es importante para el presente y para el futuro en función de los legados históricos que cada país tiene. Y el Perú, obviamente, siendo cuna de civilizaciones antiguas, era trascendente, porque nos va a permitir también, ¿no?, por ejemplo, la cooperación para luchar contra la biopiratería, así es el término que se utiliza. Canciller. Sí. Canciller, también queríamos conocer, por supuesto, cuál es su expectativa. Usted va a participar del 15 al 16 de junio en Bürgenstock, en la Confederación Suiza, de la Cumbre de la Paz sobre Ucrania, ¿no? La cual busca proporcionar, pues, una plataforma de diálogo con miras a una paz global, justa y duradera para Ucrania. Queremos saber cuáles son sus expectativas respecto a esta reunión, pero le pedimos, por favor, que nos espere un minuto porque tenemos que cumplir con la publicidad, los anunciantes, y estamos de vuelta con usted, el canciller Javier González Olachea, en Ampliación de Noticias por RPP, la voz de todo el Perú. Volvemos. De noticias aquí en RPP, la voz de todo el Perú, la radio oficial de la Copa América 2024. Fernando Carballo y Carlos Villarreal, tenemos el gusto de acompañarlos. 8:21 de la mañana aquí en el Perú. Estamos conversando con el canciller Javier González Olachea, quien participa en Ginebra, Suiza, de la Cumbre de la Paz, o participará, mejor dicho, de la Cumbre de la Paz sobre Ucrania y el Foro de Líderes Mundiales por el 60 aniversario de la UNCTAD. Le había consultado acerca, canciller, de esta reunión en la que usted va a estar del 15 al 16 de junio en Bürgenstock, Confederación Suiza, Cumbre de la Paz sobre Ucrania, para proporcionar una plataforma de diálogo que permita, pues, una paz global, justa y duradera para Ucrania, ¿cierto? ¿Cuál es la visión que va a exponer usted sobre nuestro país en cuanto al apoyo a una solución pacífica de las controversias, entre ellas, por supuesto, lo que está pasando en Ucrania? Déjame un minuto, Carlos, por favor, decirte lo que hicimos en Corea, que fue la estación previa. Tres cosas muy puntuales. Participamos de una reunión con América Latina, con Corea del Sur. Pudimos tener encuentros con el primer ministro, con el canciller y con el ministro de Interior, y obtener promesas de acuerdos concretos de cooperación técnica, casi yo diría inmediata, con una generosidad enorme. La visita a Corea, además de participar en un foro de inversiones donde tuve la posibilidad de exponer todo lo que el Perú ofrece en materia de infraestructura y demás. En Lucerna, mañana, pasado concretamente, es una cumbre convocada por Suiza para procurar encontrar caminos de diálogo que al final encuentren la paz entre Rusia y Ucrania. El Perú va a participar, es una cumbre presidencial, la presidenta me delegó la representación nacional. Vamos a participar en la plenaria y en el son tres segmentos, en el segmento de apoyo humanitario, de tópicos humanitarios. Ahí hasta hora de la noche de hoy vamos a ajustar propuestas que no serán menos de 10. Los tiempos son limitados, de forma que abordar esos tópicos se va a hacer tanto en la plenaria, como digo, como en la reunión segmentada, pero también en los pasillos, conversando con otros países, que sea con otros cancilleres, si hay oportunidad también con jefes de gobierno, de manera de sembrar lo que podría ser un Lucerna 2. No se espera, porque sería prematuro, no se espera resultados, digamos, de resolución y ejecución inmediata, sino abrir cauces de diálogo que actualmente no existe entre las partes. El Perú ya ha adelantado y ha dicho oficialmente que quiere ser parte de la solución. Cuando se establezca
una suerte de equipo de facilitadores, el Perú ha adelantado la decisión de participar con toda la Cancillería. Entiendo. Canciller, quería aprovechar la oportunidad para preguntarle también respecto a este pronunciamiento que ha habido, ¿no? De parte de 16 embajadas y delegaciones internacionales, entre ellas la Unión Europea, las cuales han expresado su preocupación por las propuestas de enmienda a una ley del Congreso que busca regular la creación de la APSI, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, porque señalan de que estos cambios podrían repercutir negativamente en el tema de inclusión, tema de equidad, estabilidad y prosperidad de las democracias en el país. Y estamos hablando de embajadas de Alemania, entre otras, Alemania, Australia, Bélgica, España, Estados Unidos, Francia, Suecia, Suiza, la Unión Europea y otros más. ¿Qué tiene que decir ante esto, canciller? En primer lugar, yo no conozco el proyecto de ley, porque no estábamos hablando de una ley, sino del proyecto de ley que está a consideración del Pleno. Lo que sí sé es que el proyecto invoca normas de varios países que usted ha citado para aplicar las mismas reglas donde allí ocurre, vale decir, los registros, los controles y la fiscalización. De manera que, no conociendo, como digo yo, el anteproyecto, esta opinión que han adelantado algunas embajadas, bueno, es una opinión que vamos a decir que tiene un tono injerencista. ¿Tono injerencista, dice usted? Bueno, sí, porque no, es muy sencillo, porque, por ejemplo, cuando en algún otro país se produce un cambio legislativo, el Perú no se pronuncia oficialmente donde está acreditado allí respecto a ese cambio legislativo. Nosotros somos muy respetuosos, históricamente lo somos. Si se produjera, supongamos, vamos a decir, un país que no ha firmado, Italia, bueno, la Embajada del Perú en Italia no tiene nada que opinar respecto a lo que se debata en la Cámara de Diputados o en el Senado italiano. De manera que, pero yendo al fondo, para no evadir el tema puntual, lo que sí sé, y tenemos informes al respecto en Cancillería, es que los dispositivos que estaría considerando este anteproyecto, subrayo, anteproyecto, invoca prácticamente copia, por así decirlo, normas que existen en varios países para los mismos fines de registro y control, porque, claro, en cualquier país del mundo las autoridades saben o deben saber de dónde vienen los fondos extranjeros, cuándo vienen, quiénes los reciben, con qué finalidad y en última instancia... ¿Usted cree, canciller, que algunas ONGs en el Perú están realizando activismo político fuera de los propósitos por los cuales está trabajando en el Perú? Al respecto, yo no quisiera en este momento, yo ya ofrecí una opinión en una entrevista otorgada al Diario del Comercio, pero lo que quiero es invocar a que los representantes extranjeros en el Perú sean mesurados y que recuerden que el diálogo diplomático siempre está abierto, pero que tienen que conocer, saber y respetar cuáles son las facultades exclusivas y excluyentes de un país soberano como es el Perú. Pero quisiera, por favor, que nos dé igual esa posición. Entendemos que la ha dado en otro medio, pero también aquí lo está escuchando todo el país a través de RPP. Y, por favor, nos interesa justamente esa posición sobre las ONGs. ¿Puedes repetirme la pregunta, Carlos, por favor? Si podría de todas maneras darnos a conocer esa posición suya sobre si es que hay ONGs que están haciendo activismo político. Usted dice que lo ha dicho en otro medio, pero estamos aquí en RPP, lo escucha todo el país y quiere escuchar justamente esa posición suya sobre un tema que es de mucha importancia. Por favor. Desde hace muchos años
muchas o algunas ONGs, vamos a acotar el término, han realizado y realizan activismo político. Por ejemplo, cuando se ha procurado esta figura sesionista para partir el territorio peruano con Bolivia, ese proyecto que llamaban Runa Sur, bueno, ahí ha habido dinero extranjero y ha habido acompañamiento, vamos a poner en esos términos, de ONGs o instituciones locales. Pero pongámosle paños fríos a la discusión. De acuerdo. Y recordémosles a todos los países amigos que tienen relaciones diplomáticas con el Perú, que tienen que ser muy cautos y respetar la soberanía que tenemos porque somos una república independiente. Sabemos eso, señor canciller. Ahora, respecto a los 16 países amigos, hay que precisar, cosa que usted no ha hecho, que son países que contribuyen y que participan en la cooperación internacional con el Perú. No es algo que el Perú haga con otros países. De manera que es natural que si esa cooperación se lleva a cabo a través de ONGs, quieran saber en qué sentido se está cambiando el marco normativo en el que ellos invierten para cooperar con nuestro país. Pero al margen de ese tema, puesto que usted ha hablado de injerencia, quisiera su opinión sobre una reacción mucho más importante aún, que es la del Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, que ha mostrado ese comité su inquietud por el riesgo de que algunas leyes estén fragilizando la independencia de las instituciones. Cito literalmente, pareciéndose a procedimientos que se ven, dice el Senado de los Estados Unidos, en Rusia y Nicaragua. ¿A eso usted también lo llama injerencia de los Estados Unidos? Bueno, es una opinión que seguramente no tiene todos los elementos de juicio respecto a lo que sucede en el país. Sabemos perfectamente que los Estados Unidos se pronuncia respecto a los sucesos en todas partes del mundo, considera que tiene derecho a hacerlo y nosotros consideramos en el Perú, desde el gobierno, que las opiniones de donde vengan respecto a lo que pueda el Perú republicano decidir, lo hace en función también del derecho. Esto es, nos asiste el derecho a regular lo que contemplamos que puede ser regulable. En los Estados Unidos también, y no recuerdo ahorita el nombre, es parte de la información que estamos acumulando en Cancillería, también existe una institución invocada por las propias normas norteamericanas que fiscaliza el gobierno a los fondos provenientes del exterior. De manera que lo que hace Estados Unidos, de llegar a ser ley, el proyecto que está en el Congreso, lo haría el Perú. Es decir, no es una situación distinta. De manera que tampoco, de lo que estoy informado, tampoco es el Senado quien se ha pronunciado. Comité de Relaciones Exteriores del Senado, ¿ah? Tendría que ver el comunicado o el procedimiento, pero en todo caso me ratifico en lo que acabo de sostener. Canciller, una pregunta final, por favor. Usted como miembro del Ejecutivo, ¿cómo toma la crítica que hay a los ministros de Estado, quienes se dice están dejando su labor para convertirse en especie de escuderos de la presidenta Dina Boluarte ante diversas críticas? Yo no he escuchado ni he visto esas críticas. Pero en todo caso, señor, Carlos, llevo 7 días fuera, me parece. No las he visto, no las conozco, pero en todo caso, la labor de un miembro del gobierno, del gabinete, es sostener una posición como gabinete, de forma que posiblemente, y reitero, no las he visto ni las he escuchado, estén bien encaminadas. De acuerdo, muchas gracias.
Muchas gracias, señor canciller, por habernos informado sobre sus actividades en Corea del Sur, por una parte, luego con las agencias OIT y UNCTAD de la ONU, y también sobre su inminente participación en la Conferencia de la Paz en Ucrania, que tendrá lugar también en la Confederación Helvética o Suiza. Y gracias también por los comentarios que nos ha hecho sobre circunstancias de actualidad en nuestro país, algunos de los cuales tienen directamente que ver con el ministerio que usted dirige, el de Relaciones Exteriores. Muchas gracias y que tenga una fecunda estadía los días que tiene todavía por delante en Suiza antes de volver a nuestro país, señor canciller. Ojalá, deseando todos que la paz llegue a las tierras donde hay conflicto, y para eso el Perú participa con todas las motivaciones y la potencialidad de Torretale. Buenos días. Gracias, Fernando. Gracias, Carlos. Gracias a usted, canciller, y muy buenas tardes y buena estadía, fecunda estadía en Suiza. Son las 8:35, vamos a hacer una pausa y retomamos ampliación de noticias.